Religión pura y sin manchas delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin manchas del mundo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra realce vida. Que tu palabra corrija, exhorte y consuele las vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te adoro, te bendigo y te doy gracias. Puede usted tomar asiento. El título de este mensaje: la palabra, lo que comprendo de la palabra y lo que vivo de la palabra. La palabra está establecida. Yo tengo ¿qué hacer con ella? Comprender el mensaje que ella emite. Y después que yo comprendo correctamente el mensaje que la palabra emite, entonces yo salgo a vivir esa palabra. Ese es el título de nuestra palabra, de nuestro mensaje en el día de hoy. El tema: nuevas estructuras. Escuche, cuando alguien escucha el evangelio por primera vez, ¿qué escucha el evangelio? Usted escucha acerca de la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? La salvación, en primera instancia, es salir de la potestad de Satanás. Cuando usted decide arrepentirse, porque usted escucha la predicación, lo primero que Dios hace es sacarlo de la potestad de Satanás. Eso no lo entiende cualquiera que no haya leído este libro. La gente no sabe que viven bajo la potestad de Satanás. La gente desconoce eso. Dios saca a la gente de la potestad de Satanás y las pone en el reino de su Hijo amado. Y cuando Dios te saca de esa potestad, como tú te arrepentiste, Él lava tus pecados y tú eres salvo. Entonces, si ya yo soy salvo, me puedo ir para mi casa, pues. Pero resulta que la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Son en su mayoría exhortaciones, consejos, reprensiones para nuestras vidas. Si fuera que somos salvos y ahí se acabó todo, vámonos para la casa. Pero realmente cuando tú empiezas a leer, entonces en la comprensión tú te das cuenta que el primer paso es el arrepentimiento. Pero después del arrepentimiento es todo un camino que hay que caminar. ¿Qué quiere hacer Dios? La palabra de Dios está establecida. Te guste a ti o no te guste. Hay quien no le gusta lo que predicamos los predicadores. Se sienten ofendidos. Hay gente que se siente que uno le está tirando martillo, piedra, palo. No, nosotros no tiramos piedra, martillo ni palo.
nosotros predicamos la verdad establecida en esta palabra. ¿Para qué la predicamos? Para establecer nuevas estructuras de vida. Lo que pasa es que la vida que usted tenía antes no le agradaba a Dios. Entonces ahora Dios planifica un nuevo estilo de vida. El que llega y se sienta en una iglesia que no es cristiano, ¿cómo comprender que hay una fiesta sin alcohol? ¿Cómo comprender que no vivimos una sexualidad libertina? Que la iglesia predica lo que dice la palabra, y no solamente la iglesia lo predica, los creyentes de la palabra se apartan de adulterio, de fornicación, de lascivia. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque se arrepintieron, lo hacen porque Dios les trasladó. Entonces la gente empieza a apartarse de cosas. Entonces el análisis que hace el que está fuera de la iglesia, dicen: yo prefiero que amen mi religión, porque en mi religión no me prohíben nada. No, es que aquí no prohibimos nada. Aquí predicamos la libertad. Y la libertad te hace dueño de ti mismo para decidir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces tú das un paso atrás a lo incorrecto y das un paso adelante hacia el Señor. Me parece que leí un pasaje entre lo que leí. Me pregunto yo, ¿por qué dice esto? Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero este libro se escribió para gente que son salvas. Este libro no lo lee ni le interesa a la gente que no tiene a Cristo. Pero ahora dice Santiago, la palabra te puede hacer salvo. Escúcheme. Cuando se habla de salvación, se habla de una corona de vida eterna, que dice la Biblia que va a tener piedras especiales, diademas. Se habla de una vestimenta sin mancha y sin arruga. Se habla de la cena del Cordero. Usted es meritorio a la cena del Cordero. Usted es meritorio a que si está vivo, en un abrir y cerrar de ojos será transformado. Y si se murió, a la final trompeta, usted será resucitado primero que los que están vivos. Por eso la lucha de la iglesia es fuerte, porque el galardón es supremo. Usted tiene que pelear por su salvación. La Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Te habla de que hay que caminar, hay que accionar, hay que ir en una dirección. No es que eres salvo. El único que tuvo ese privilegio, bueno, algunos han tenido ese privilegio. El ladrón de la cruz
él se murió y le dijeron: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Pero al resto, ciérrame la puerta de Ayunito, por favor. Al resto nos toca ser hacedores de esta palabra. Nos toca aprenderla, concebirla y hacerla vida en nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo y escuchamos este mensaje, el mensaje es un poco complicado, porque el mensaje te emplaza. Y cuando el mensaje te emplaza, te empieza a decir que tú tienes que soltar cosas que no agradan a Dios. Pero eran cosas con las que tú venías caminando normalmente. Hay gente que traía una sexualidad libertina y ahora llegan a Cristo y se dan cuenta que la Biblia tiene normativas para la sexualidad. Hay gente, alguien me decía: tenemos 6 meses que no bebemos alcohol en mi casa, pero todos los sábados eran cajas y cajas y cajas. Pero llegó el entendimiento de quién, la imposición del pastor. Pues si estoy hablando con gente cuerda, con gente dueñas de sí mismo. No, ellas no bebían en cantina, en su casa. Decidieron ajustarse a la palabra. Y es que la palabra tiene nuevas estructuras para nosotros. Definición de estructura: conjunto de elementos importantes de un cuerpo, un edificio u otra cosa. El trabajo del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero que leamos Efesios 4. Efesios 4. 11 al 13 voy a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ministros y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué están edificando los predicadores, los pastores, los evangelistas? Están edificando el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Para qué estamos edificando? Vamos a ver para qué estamos edificando. Estamos edificando para que este cuerpo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Esa es la estructura que Dios quiere lograr en ti, que tú llegues hasta la estatura de Cristo. La estatura que nosotros tenemos no le agrada a Dios, ni tampoco le sirve a Dios. Entonces Dios utiliza los ministerios para que los ministerios expliquen la palabra, le den el sentido a la palabra que leemos, para que Cristo se desarrolle en nosotros y pasemos del paso 1, que es el arrepentimiento, al paso 2, que es la comprensión. Y la comprensión de esta palabra me va a llevar a mí a caminar como Dios quiere que camine. ¿Están aquí?
¿Cómo Dios quiere que yo camine? Yo recuerdo una vez, tenía yo como 9 años, me paré a ver el tablero de lotería. Y entonces mi abuela me había enviado a comprar 07, unos biles en 07. Y yo tenía algo de plata mía. Entonces mi abuela, yo le compré los números a mi abuela, pero llegó una señora y 24, y llegó otra 24, y llegó otra 24. Y escucha, como niño yo metí cábula y viré el 24 y compré 4 pedacitos de 42. ¿Y qué pasó? Me la gané. Mi abuela jugaba lotería, así que lo normal para mí era jugar lotería. Pero cuando yo me metí en este libro, entonces yo comprendí que la lotería tiene un ánfora. Se llama el ánfora de la fortuna. Y tiene una diosa. Entonces yo entendí que los tableros de lotería son altares donde la gente se arrodilla a pedirle ¿a quién? A la diosa de la fortuna. Pastor, usted es fanático. No, yo no soy fanático. Por eso la iglesia se aparta de los juegos de azar. Escucha, ¿qué signo tú eres? Virgo. Es que yo nací en septiembre. Pero cuando yo entendí este libro, entonces yo del único signo que soy es de la cruz. Es que el que entiende la Biblia condena, escuche, lo condena. El horóscopo es una práctica antiquísima que la Biblia condena. Y tú ves gente comprando el periódico para ver su signo zodiacal. ¿Qué le depara el futuro? La gente era creyente de Walter Mercado. Se murió Walter Mercado y arrastró bastante gente al infierno. Cuando la Biblia empieza a crear una nueva estructura, entonces tú vas aprendiendo. La niña está ojeada. La señora Carmencita, la que vive allá a la vuelta de la esquina, ella es antigua. Cuando viene a la palabra de Dios, tú sabes que el único que sana se llama Jesucristo de Nazaret. Y la Biblia dice, por su llaga fuiste curado. La gente va aprendiendo de la palabra. Y entonces empiezan a apartarse del adulterio, de la borrachera, de la lotería. Y la gente, es que me metí a la iglesia, porque la gente no dice nací de nuevo, conocí a Cristo, me metí a la iglesia. Es que él ahora está en la religión. Yo recuerdo cuando yo me convertí, los primeros 6 meses yo no quería saber del mundo. Los primeros 6 meses yo me metí en la iglesia. Estaba ahí metido lunes, martes, miércoles, jueves. La iglesia estaba en construcción, así que yo iba todos los días a la iglesia. Y mi hermano vivía cerca de la iglesia, así que yo iba con mi maletín. Y después que
Antes del culto, los días de culto, yo me bañaba en la casa de mi hermano, ahí comía y venía para la iglesia. Me compenetré de una forma. Y donde yo vivía, había un gallaón de pelados. En las noches nos reuníamos como 50 muchachos. Una gallada grande. Entonces yo llegaba y me bajaba del bus y venía con mi Biblia. Y estaba la gallada. Así que yo quería que mi gallada fuera a la iglesia. Y yo venía y les empezaba a hablar la Biblia. Pero ellos estaban pinteando, tomándose su pinta. Y allá no te dejan beber. Yo, claro que me dejan beber. Yo no bebo porque no quiero. Pero bueno, tómate una. Ahí se fue. Cuando iba por la tercera, ya no podía parar. Y ya no era el hermanito, sino que era el hipócrita. Porque la gente hace que tú peques para llamarte hipócrita. Para burlarse de tu fe y de tu religión. Entonces, te tendía la trampa. Chuleta, Señor, fallé. Pero el otro viernes no voy a fallar. Pero resulta que el otro viernes me tomaba 6. Ya no eran 3. Escuche, y esa es la lucha que tenemos para ser cristianos. Una lucha de ajustar nuestra vida a esta palabra. Porque si no tengo una buena comprensión de ella, me va a costar vivir lo que dice la palabra. La gente no vive la palabra porque no la comprenden. Hasta el nivel que las personas alcancen a comprender, hasta ahí la viven. Por eso, entonces, en la iglesia, usted ve gente que son muy buenas aquí en este cuadro, pero cuando salen al cuadro siguiente, se les notan todas las deficiencias. ¿Cuál es el trabajo pastoral? Tirar piedra, crear estructuras. Todo aquel que va a crear una edificación, el trabajo se vuelve difícil, porque tú tienes que excavar. Todo el que va a crear estructura tiene que abrir hueco para crear fundamento, para luego levantar la estructura de lo que va a ser el edificio, para que el edificio, si vienen vientos y mareas, no se caiga. Si vienen tempestades, no se caiga. Hay que edificar sobre la roca, porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, tú estés aplomado en el Señor. Pero va a depender, y siempre ha dependido, de una parte que tenemos que hacer nosotros. Escucha, Dios te dio la salvación. Y escucha, te promete la vida eterna. ¿Quién tiene que caminar hacia la vida eterna? Yo, usted y todos. Dios no. Lo de Dios está establecido aquí. Por eso, cuando usted lee el libro de los Corintios, que se origina, escucha, ¿cómo se origina el libro de 1 Corintios? Con los de Cloé. ¿Quiénes son los de Cloé? Los de Cloé hablaron con Pablo. Un chisme santo le podría decir. Y le dijeron a Pablo: la iglesia está adoleciendo. La iglesia está dividida. Unos dicen que son de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo.
otros de Cristo, y resulta que los que eran de Cristo eran los peores. Había en la iglesia uno que se acostaba con su madrastra, tenía por mujer a la mujer del papá, no que el papá la había dejado. Él usaba a la mujer, a la escondía, y la gente lo sabía. Y Pablo empieza a escribir y a corregir los males de la iglesia. Ahora Pablo en Efesios dice: para esto estableció Dios los ministerios, para corregir. Ok. La palabra establecida, lo que yo comprendo de ella y lo que yo vivo de ella. ¿Qué ocurre en la iglesia? Cosas muy sencillas. La gente deja de percibir el galardón. Dejan de percibir por qué se arrepintieron. Dejaron el adulterio, dejaron la lotería, dejaron el guaro. Pero caminan con pequeñas cosas, como los chismes, muy usuales. ¿Sabe? Yo escuchaba el miércoles a un predicador. Digo, yo fui 15 años pastor y dejé botar a la iglesia porque me aburrieron los chismes. ¿Tú sabes lo que es pastorear a una gente 15 años? Y después decirle: me voy de aquí, no puedo con la lengua a ustedes. Eso está en la página del Ministerio del Espíritu con Gloria. El pastor es mi amigo, se llama Anthony Gitz, predicó. Búsquelo. Eso es cosa terrible. Y nosotros tenemos que aprender que Dios quiere crear una nueva estructura de vida para nosotros. Soltate la fornicación, soltate el adulterio, suelta el chisme también. Pleitos. ¿Sabe una cosa? Yo tengo amigos de la infancia, así como la tienen ustedes. Tengo amigos de la juventud y tengo amigos de la vida cristiana. Mira lo malo que es el diablo. Los amigos de la infancia los conservamos. Los amigos de la juventud los conservamos. Pero a veces no soportamos a los hermanos de la iglesia. Y cada vez que yo entro en este tema, tengo que decírtelo como pastor: tu salvación está en juego. Porque es un mandamiento, escucha, es una orden. Que si tú tienes una dificultad con algún hermano, tú vayas ante él y tú le pidas perdón y te arrepientas. Porque el que no ama a su hermano, escucha, es homicida. Y resulta que la palabra dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos.
escucha, las palabras son semillas. Y una palabra mal dada puede germinar en un árbol de muerte, un árbol que mata gente, un fruto venenoso. ¿Sabe? Cuando yo me quedo en silencio, yo me quedo pensando, ¿lo digo o no lo digo? La iglesia dañó a Marixa. ¿Dónde está Marixa? Hay unos que no saben de quién yo estoy hablando. Una mala palabra puede matar a alguien, puede arrebatarle la salvación a alguien. El trabajo de la iglesia es sumar gente al reino. No queremos ningún ser humano, ninguno, el malo, el torpe. ¿Saben lo que dice la Biblia? Por más torpe que sea, el que entra en este camino no se perderá. Nosotros tenemos que cuidar a los hermanos torpes, a los que son muy sabidos. Tenemos que cuidar la salvación nuestra, y es responsabilidad de cada uno de ustedes cuidarse entre ustedes mismos, porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo. A mí no me gusta mi nariz, pasa el filo ahí para tirármela abajo. Yo le decía a los hermanos, mi primo me dijo, los Ávila tenemos un mal, canilla flaca. Entonces yo nunca evito el pantalón corto. Sí, hay quienes tienen piernas que parecen caballo de paso. Yo tengo canilla flaca, pero para eso se usó el pantalón, el largo. Me vacilan en mi casa. Barquillo me dicen. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe? Cuando yo me miro en un espejo y yo digo, ese fue el que tú hiciste, y me amo yo mismo, no sufro de complejo. Por eso yo puedo hablar con ustedes de mis defectos. Cuando tú te amas a ti mismo, tú puedes amar a otro. El problema es cuando tú no te amas a ti, entonces te cuesta entender a los otros. Te cuesta entender. ¿Sabes? Yo he sido tan deficiente en mi vida que soy capaz de entender. No me asusta el problema de nadie. Yo he sido más problemática que todos ustedes juntos, yo creo. Y Dios me enseñó a caminar para Él. Sí se puede. Lo que hay alguien que tiene que decidirse y comprender el sentido de esta palabra. Nadie nos manda a estar en conflicto uno con los otros. Pero hemos aprendido a vivir como hipócritas. Y no nos amamos de a de veras. Y la hipocresía, mire, todas estas cosas que estoy hablando, cuando yo leo Gálatas capítulo 5,
Esto no es nuevo. El apóstol confrontó estas cosas. Dice las hermanas: pastor, usted tiene que parar esto. De repente lo voy a hacer, pero mi pastor me enseñó: la iglesia no es corregiduría. Pero a veces voy a tener que sentar al que habla y del que hablan. Dile a él lo que me estás diciendo a mí de él, para ver si paramos esto. Escuche, el reverendo Ruiz era muy sabio. El reverendo Ruiz tenía un soldado al cual él le enviaba a romper las cosas. Él no iba. Él enviaba a Carlos Ávila. Carlos Ávila era mi hermano. Y Carlos Ávila iba a resolver estos problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué el reverendo actuó así? Porque él decía, esos problemas son culturales. Esos problemas son de los barrios limosos. La gente viene de los barrios limosos y trae esa cultura, esa mala cultura, la traen a la iglesia. Hablan, hacen daño y no se dan cuenta. El Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Estás hablando de parte del diablo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque esta mañana yo recibí una llamada de una persona y le dije: espérate, tengo que hablar contigo personalmente, no me digas nada por teléfono. Un soldado herido. ¿Por qué? Porque siente que lo atropellaron, que lo están señalando. Escucha la recomendación de la Biblia. Si tú le haces daño a uno de mis pequeños, es mejor que te amarres una piedra de molino y la lances a lo profundo del mar. Ey, espérate. ¿Quién dice eso? Eso lo dijo el Señor Jesús. ¿Sabe por qué el Señor es duro? Porque están tocando algo de Él. Respete a los hermanos, respete. Mírese su cola, mírese su rabo, mire sus defectos. Mírese hacia adentro. Cada vez que yo me miro hacia adentro, yo tengo que amarlo a ustedes. Yo digo, toda esta gente son mejor que yo. Y procuro buscar una palabra de rodillas, aun cuando haya recibido información, que sea una palabra que bendiga. Gálatas 5, el verso 21 dice lo siguiente: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonestos, que como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo no le está hablando al mundo. Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia, que tenían prácticas incorrectas.
Eres iglesia, pero con tus prácticas incorrectas no heredarás el reino de los cielos. ¿Sabes para qué se dice eso? Para que haya corrección y nueva estructura. Que la edificación se construya y la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto. Si no podemos convivir, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. ¿Cómo pretendemos traer más gente, crecer? ¿Sabe cuál es el vínculo que debe haber? El vínculo del amor. Debemos amarnos sin fingimiento. Si alguien tiene problemas con alguien, usted tiene que entender lo que dice la Biblia. Tu hermano no es tu enemigo. Tu hermano puede ser torpe, puede tener mal hábito con su lengua, pero es tu hermano. Acércate, abrázalo y dile: no me gusta tu lengua, pero a ti te amo. A veces nos creemos más espirituales que otros y miramos así, por arriba del hombro a las personas. Si aquí llega alguien y no conoce la palabra, este muchacho me prometió: pastor, el domingo yo voy a estar en su iglesia. Y aquí está. Yo espero que la palabra en él cause un efecto. Y que ustedes sepan que a él hay que amarlo, que hay que cuidarlo, que hay que orar por él. Que él sabe algo de Biblia. Él no sabe nada, no sabe ni a dónde está parado. En Dios. En Dios no sabe. Pero algo le dice que aquí lo podemos ayudar. Él vino a hablar conmigo allá afuera hace 4 o 5 meses. Ahora está viniendo: pastor, ayúdeme. Y alguien puede agarrar y dañar esa obra. Cuando usted se hinque, tiene un nombre complicado, pero acuérdese, Chacho. Ore por Chacho. Tenga Chacho en su oración. Ama a tu hermano. Ámalo. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, hermana Andrea: tú has sabido las escrituras desde la niñez. O sea, en esto tú has sido diestro, no ahora como Chacho que llegó viejo y pellejo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y le dice: las cuales te pueden hacer salvo. O sea, si tú esta palabra no la comprendes, no es cuestión de arrepentirte y venir y cantar aleluya. Es cuestión de hacer la palabra. Porque si no, eres como un hombre que se mira en el espejo y luego se va y se olvida. O sea, estás leyendo la palabra, pero se te olvida lo que hay que hacer. La iglesia está llena de gente perfecta, ¿no? ¿Sabe quiénes estaban aquí? Los imperfectos que hemos reconocido que necesitamos la ayuda de Dios. Pero que también
hemos decidido caminar diciéndole al Padre nuestro: hágase tu voluntad en mi vida como se hace en los cielos. Entonces, cuando tú le dices, tú empiezas a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú dejes la ira, la contienda, la disensión, los pleitos, los enojos. Porque las obras de la carne, lee, porque yo no sé si yo leo y puedo comprender más que tú. Pero como pastor tengo que transmitirte lo que leo. Las obras de la carne te hacen vivir en maldición. Cuando tratas a un hermano, estás viviendo bajo la ley. Cuando hablas de tu hermano, estás viviendo bajo los viejos rudimentos. Cuida. Pablo, el Señor Jesús le dice en Apocalipsis: cuida lo que tienes, retén lo que tienes, para que nadie robe tu corona. O sea, alguien te puede robar la corona, alguien se puede quedar con tu puesto, sí. ¿Por qué de tiempo en tiempo los predicadores han predicado que la trompeta va a sonar? Usted sabe que la trompeta suene y se vaya a la mitad de la iglesia y usted se quede y se quede el pastor. Al pastor hay que apedrearlo. Entonces, como yo no quiero que la trompeta suene y que usted quiera apedrearme, algo me estabas enseñando mal, maldito. Entonces tengo que enseñarles. Amados, lo que tenemos como promesa es demasiado grande. La mente del hombre no alcanza a comprender lo que son calles de oro, mar de cristal. Nuestra mente finita no alcanza a comprender lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Nuestra mente finita no alcanza a comprender lo que es el rapto. Esta enseñanza del arrebatamiento de la iglesia, hay gente que la adversa. No creen en eso. No creen lo que leen de la Biblia, que el Señor nos va a recibir en el aire. ¿Cómo humanamente comprender que yo voy a estar sentado en las bodas del Cordero? Las promesas de Dios de una vida eterna, ¿cómo yo comprender? Yo leía Apocalipsis y dice: yo lo voy a hacer columna del templo de mi Padre y nunca van a salir de ahí. ¿Cómo en mi humanidad yo puedo comprender eso? ¿Saben lo que yo puedo comprender? Si es un templo como este, ¿qué visión tengo yo de ser parte del templo y que nunca voy a salir? Alguien puede tener una visión de aburrimiento todo el tiempo en un templo.
No tenemos la capacidad de dimensionar, de comprender eso. Por eso las oposiciones, por eso las sombras negras con los chuzos en la cabeza. Porque el infierno se te opone a que tú arrebates la promesa de la salvación. Ayer yo le explicaba a la hermana María. Ella me decía, pastor, es que todos vamos a ir al juicio. Le dije, no, hay una diferencia. Algunos vamos a ir al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, ahí se va a concretar la salvación. En el tribunal de Cristo van a decir, absuelto. Ahí finalmente no va a haber peligro. Cuídalo. No deje que trivialidades. Si yo volviera allá a San Francisco donde mis amigos vuelven a brindarme cerveza, pero ahora yo prefiero participar de la Santa Cena con mis hermanos. Ahora yo anhelo ese desayuno típico que vamos a tener, un compartir con ustedes. Yo anhelo que llegue el fin de semana. Cuando llega el viernes en la mañana empieza, Soraya, muévete, apúrate, falta esto. Y Soraya cocinando y pasé la maleta. Porque queremos estar en la casa del Señor con los hijos de Dios. Incline el rostro, por favor. Órele a Dios. Órele a Dios. Y no salga de este lugar. Usted hubiera venido al ayuno ayer. Ayer hubieron perdones públicos en la iglesia. Yo no le estoy pidiendo que lo haga público, pero no salga de este lugar enemistado con algún hermano, con su hermana, con su hermano. La promesa que tenemos por delante es objetada por el fiscal, por el acusador de las almas. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Un día ya Él no estará. Dios no tiene amor, Dios es amor. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que destilar lo que destila el Padre. Usted tiene que pelear contra su peor adversario. Su peor adversario es usted mismo. Su peor adversario es ese que dijo Juan